Estoy muy feliz y muy complacido de platicarles el día de hoy de la pelea entre el vaquero Navarrete y el sargento Charlie Suárez de las Filipinas. México contra Filipinas, y ya saben que aquí no es fútbol, esto es puro box, y en el box a México sí se le respeta. Vamos a platicar un poco del militar Charlie Suárez, que enfrentará a nuestro campeón Emanuel el Vaquero Navarrete este fin de semana 10 de mayo, Día de las Madres, en la Pechanga Arena de San Diego. Y aprovecho para mandar un saludo a todos nuestros hermanos mexicanos que nos ven desde San Diego. La pelea la puedes ver a través de Disney Plus por ESPN Knockout, y la cartelera empieza desde las 3:30 de la tarde y se juega el Campeonato Mundial WBO de los Superpluma, y es la cuarta defensa de nuestro vaquero Navarrete. Fíjense que ayer me la pasé viendo las más recientes entrevistas del vaquero Navarrete y de Charlie Suárez previo a la gran pelea. Y en uno de los muchos artículos que ayer leí por la mañana está esta entrevista que le hizo El Universal al vaquero Navarrete. Sus palabras son muy sobrias, dignas de un campeón del mundo. El vaquero sabe que debe mantenerse al 1000% de alerta en su cuarta defensa de su título Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo este sábado 10 de mayo. El vaquero Navarrete en esta entrevista que le hizo El Universal reconoció la peligrosidad del sargento filipino Charlie Suárez. El vaquero subrayó la experiencia como amateur que tiene el sargento Suárez y enfatizó que su experiencia amateur es lo más complicado que tiene Charlie Suárez. Sin embargo, el mexicano no ha parado de entrenar en ningún momento. El vaquero nunca supo quién sería su siguiente rival hasta hace unas semanas. Vaquero no dejó de entrenar desde su última pelea contra Oscar Valdez el 7 de diciembre del 2024, a quien le puso una segunda paliza. Entonces el vaquero desde diciembre para acá no ha dejado de entrenar, y esa preparación es su máxima fortaleza desde la perspectiva del vaquero, según lo que leímos en esta entrevista que le hizo El Universal hace poco. Literalmente, vaquero dijo lo siguiente: a pesar de que no soy muy estudiado, estudié muy poco, pues he tratado de aprender constantemente conforme va creciendo mi carrera. Trabajo mucho para aguantar el ritmo del combate intenso. Si te cansas, si no trabajaste bien en la preparación, puede ser un arma de dos filos. Vaquero Navarrete también comentó en esta entrevista que si todo sale bien, le gustaría ir por una unificación de títulos, pero que su mente está al 1000% con el sargento de las Filipinas. Vaquero siente un enorme respeto por su rival y no piensa en O'Shaquie Foster ni en nadie por el momento. Le preguntaron también al vaquero que qué opinaba de las críticas que le hacen sus detractores con respecto a su estilo, y el vaquero respondió lo siguiente: no haría sentir ni mejor ni peor si alguien me señala y me dice bueno o malo. No tengo ningún problema con eso. El boxeo para mí ha cambiado muchos aspectos de mi vida, finalizó el vaquero Navarrete. Vaquero Navarrete, muy honesto siempre en sus entrevistas, es un tipo auténtico que no ha perdido la humildad a pesar de haber llegado tan alto. Nunca lo hemos visto de farol como a otros campeones, y yo creo que esa es la razón por la cual lo queremos tanto y lo respetamos, y cae muy bien. Así somos los mexicanos no somos faroles, somos fregones y no somos presumidos, pero sabemos lo que traemos. Esa es la verdadera humildad, reconocer los dones que Dios nos dio y saber que todo lo que tenemos es bendición de Dios. La verdadera humildad no es sentirse pobre y dejarse tratar como basura. La humildad verdadera es lo que trae en su corazón el vaquero Navarrete, y por eso lo respetamos. Y antes de ver algunos highlights del rival del vaquero Navarrete y decirte quién es el sargento Charlie Suárez, quiero pedirte de favor que nos regales un like en este momento para fortalecer este video. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, ahora mismo es tu momento de gloria. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que este fin de semana el vaquero Navarrete le acomode una buena chinga al sargento Charlie Suárez. Charlie Suárez, conocido como King's Warrior, fue promovido al rango de sargento de reserva y posteriormente a sargento de primera clase en el ejército de Filipinas, debido a sus logros en el boxeo tanto como amateur como profesional. Estos logros trajeron mucho orgullo a su país y a la institución militar a la que pertenece. Los ascensos de Charlie Suárez en el ejército no fueron automáticos, sino que se basaron en su capacidad para representar a Filipinas con excelencia en el ámbito deportivo, lo que se alinea con los valores del ejército de disciplina, honor y servicio. Su título regional de la WBA y su proyección como contendiente mundial fueron vistos como logros que elevaron la moral y el prestigio del ejército filipino. Además, su compromiso como reservista manteniendo sus responsabilidades militares mientras competía internacionalmente fue un factor clave.
La WBA también nombró a Charlie Suárez como el boxeador del mes en marzo del 2022, lo que añadió un reconocimiento internacional que respaldó su promoción. Charlie Suárez es uno de los máximos ídolos de Filipinas en este momento. Es muy respetado en su país por la gloria que el sargento le ha dado a Filipinas. Y aquí vemos algunos de sus highlights. Es un fajador peligroso, como podrás ver, y vamos a profundizar más en su estilo. Vaquero Navarrete reconoce la carrera como amateur de Charlie, pero no se impresiona, ya que el vaquero como amateur ha tenido más camino recorrido que el militar. El récord amateur del Vaquero Navarrete es de 108 victorias con 7 derrotas, y el récord como amateur del sargento Charlie Suárez es de 115 peleas ganadas y 10 perdidas. Y es más o menos lo mismo, por eso al vaquero no le impresiona, pero sí lo respeta. El sargento Charlie Suárez estuvo en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 y compitió como representante de Filipinas. No ganó ninguna medalla, pero estar en los Juegos Olímpicos no cualquiera, El Charlie Suárez obtuvo medalla de plata en los Juegos Asiáticos del 2014 y participó en varios campeonatos mundiales de boxeo amateur. El sargento fue parte del equipo nacional de boxeo de Filipinas por 15 años, desde el 2003 hasta el 2018, cuando decidió dar el salto al profesionalismo, y como amateur el sargento Suárez desarrolló un estilo basado en la técnica y en la disciplina militar. Su experiencia en cientos de peleas le dio la capacidad de leer a sus oponentes y adaptarse a estilos diferentes. El sargento es un rival muy inteligente, con un colmillo muy largo y muy retorcido. El sargento es conocido por ser un boxeador paciente pero oportunista. El sargento es un cazador que espera el momento adecuado para lanzar combinaciones potentes. El sargento tuvo mucho éxito como amateur y se volvió profesional en el 2018 a los 30 años, ya viejón. Sin embargo, como profesional lo ha hecho bastante bien. Está invicto y fue campeón asiático a sus 36 años. Tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, y esta es su cuarta pelea en los Estados Unidos como profesional. Se ha enfrentado a chinos, a australianos, a estadounidenses, pero jamás se ha enfrentado a un mexicano. Esta será la primera vez que se va a medir contra un mexicano, contra un guerrero azteca, y precisamente se va a medir con lo mejor de México. Vaquero Navarrete, en la entrevista que le hicieron en El Universal, dijo que él quería ganarle a Charlie Suárez por nocaut, y creo que así será. El sargento Charlie Suárez, en una entrevista que le vi el día de ayer, se encuentra muy confiado y dijo que ha visto muchos videos de las peleas del Vaquero Navarrete. Dice que lo ha estudiado bien y que su estilo es desordenado y que ya sabe qué esperar del vaquero. Charlie Suárez confía en que su experiencia como amateur y su inteligencia le den las armas para convertirse en campeón del mundo este sábado 10 de mayo en los Estados Unidos. Mi opinión como fan es que el vaquero tiene más experiencia como amateur y que tiene más experiencia como profesional, y que el vaquero aparte tiene un don que no se aprende en ningún lado y que ningún entrenador del mundo te puede enseñar. El vaquero tiene el instinto asesino, tiene el toque, algo que muy pocos boxeadores en el mundo tienen. La mayoría se hacen buenos por la práctica y por la disciplina, por las ganas que le echan en el gimnasio, pero el vaquero así nació, ya nació fregón, nació con un don. Él sabe leer a sus oponentes. Él conoce las 3 distancias a la perfección sin haber estudiado. El vaquero, con el don que Dios le dio y con el corazón tan enorme que tiene, va a noquear al sargento Charlie Suárez, estoy seguro. Pocas veces me he equivocado al dar un pronóstico y esta vez no es una de ellas. Vaquero Navarrete ganará por nocaut al sargento y mi taco de frijoles va con el gran Vaquero Navarrete. Los apostadores profesionales tienen al Vaquero Navarrete con momios negativos de menos 600. Esto significa que para ganar $100 debes de apostar 600, lo que indica una alta probabilidad de victoria, según las casas de apuestas. Según los que saben, Charlie Suárez está en más 333. Esto traducido quiere decir que una apuesta de $100 en favor del sargento podría generarte $333 si llega a ganar, y esto refleja que es considerado menos probable que el Charlie se lleve la victoria, pero con un potencial de ganancia significativo. Las casas de apuestas no se equivocan en esta ocasión, a mi parecer. Vaquero Navarrete es el campeón defensor del título mundial superpluma de la OMB y su récord lo respalda. 39 peleas ganadas, 32 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. Navarrete tiene mucha más experiencia profesional que el filipino. Es más joven aparte. El Charlie Suárez tiene 36 años. Navarrete tiene 30. Mi pronóstico es que el Vaquero Navarrete
Navarrete gana por nocaut técnico y que la pelea no llegará a los 12 rounds, ya que el volumen de golpes del vaquero Navarrete tiende a desgastar a sus rivales. Creo que el vaquero manda a dormir al sargento entre los rounds 7 y 9. Navarrete ha dominado a oponentes con más experiencia que Charlie Suárez y el sargento psicológicamente también está muy presionado, ya que ya viejo a sus 36 años, esta apenas es su primera oportunidad de ganar un campeonato del mundo y esto lo va a presionar psicológicamente de una manera brutal. Así que yo como fan de Hueso Colorado, ese es mi pronóstico, que gana el vaquero por nocaut técnico en una pelea limítrofe e intensa y que gana entre los rounds 7 y 9. ¿Y ustedes, el respetable público, qué opina? ¿Cuál es el pronóstico del respetable para este sábado 10 de mayo? Vaquero Navarrete contra Charlie Suárez, México contra Filipinas. Nos gustaría leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Son muy importantes para nosotros. Pueden escribirnos con la confianza y con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y esto es todo por el día de hoy, mi querida audiencia. Hemos llegado al final de este video programa. Si este video te ha gustado, si te ha parecido bueno o entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Mi hermano Richie, mi socio, te mando un abrazo y muchas gracias por dejarme ser tu socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.